Las bellas historias de la Biblia, tomo 3, cuarta parte. Historia número 3. El botín peligroso. Esta historia se basa en el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al capítulo 6, versículo 16. Los años pasaron. Samuel creció y se le llegó a conocer en todo Israel como un profeta de Dios. Cuán orgullosa debe haberse sentido su madre de él, y cuán complacida de que lo había consagrado al Señor cuando era un pequeñito. Todavía no se había cumplido el mensaje que Dios le diera y que él finalmente había transmitido a Elí. Elí todavía vivía. Ofni y Finés se estaban portando peor que nunca. Pero Samuel sabía que en poco tiempo sucedería algo, y la palabra de Dios finalmente se cumpliría. Un día, llegaron a Silo mensajeros provenientes de Silo, que anunciaron que venían a llevarse el arca. El ejército había sido derrotado por los filisteos, y los líderes pensaban que la única forma de obtener la victoria sería llevando el arca con ellos. Elí se opuso a que quitaran el arca del lugar santísimo, pero Ofni y Finés no lo tomaron en cuenta. Entre los dos, sacaron el arca del tabernáculo y lo llevaron al campamento. Cuando el arca llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. El pueblo consideraba el arca como una especie de talismán mágico que le daría la victoria, sin importar la clase de vida que llevaban ni cuánta maldad había en su corazón. ¡Cuán equivocados estaban! Al día siguiente, cuando los israelitas salieron otra vez a la batalla, fueron derrotados. 30,000 hombres perdieron la vida, y entre ellos estaban Ofni y Finés, y fue capturada el arca de Dios. Mientras tanto, allá en Silo, Elí esperaba noticias. Se sentía profundamente preocupado por sus 2 hijos y por el arca. Mientras estaba sentado cerca del tabernáculo, vio a un hombre que ascendía deprisa el empinado camino de la montaña. Tenía sus ropas rasgadas y tierra sobre su cabeza, que en aquellos días era señal de duelo. Cuando llegó a Silo y contó su historia, todos alzaron su voz en un lamento. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí, que tenía ya 98 años y estaba ciego. ¿Qué ha pasado? Entonces, el mensajero se acercó y le contó a Elí todo lo que había ocurrido. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus 2 hijos, Ofni y Finés, han muerto, y el arca de Dios ha sido capturada. Cuando el hombre mencionó el arca de Dios, Elí se desmayó, y al caer hacia atrás de su asiento, se golpeó la cabeza tan fuerte contra el suelo que se quebró la nuca. En ese mismo momento, la esposa de Finés murió también mientras daba a luz a un niñito. Con su último aliento llamó al bebé Icabod, diciendo: «Se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada». Mientras tanto, los filisteos llevaban triunfantes el arca a la ciudad de Asdod para colocarla en el templo de su dios Dagón. De todo el botín que habían obtenido de los israelitas ese día, el arca representaba para ellos lo más valioso. No solamente estaba recubierta de oro, sino que, pensaban ellos, era el secreto de la fuerza de Israel. Pero pronto descubrieron que era la pieza más peligrosa del botín. Creyeron que su victoria demostraba que su famoso ídolo era mayor que el Dios de Israel, pero la mañana siguiente encontraron a Dagón caído en tierra boca abajo delante del arca. La mano de un ángel debe haberlo hecho caer durante la noche. Los filisteos volvieron a colocar a Dagón en su lugar, pero a la mañana siguiente el dios estaba tumbado en el suelo de nuevo, aunque esta vez hecho pedazos. La cabeza y las manos habían sido cortadas y abandonadas en la puerta. Esto aterrorizó en gran manera a los sacerdotes cuando llegaron por la mañana para abrir el templo. ¿Qué le habría ocurrido a su Dios?, se preguntaban. ¿Quién lo habría hecho pedazos de esa manera?
Todavía se estaban preguntando qué había sucedido, cuando se enteraron de que un gran número de personas de la ciudad se sentían muy enfermas, víctimas de un extraño mal. Y fueron tantas las que murieron, que las autoridades de la ciudad de Asdod se reunieron y resolvieron desprenderse inmediatamente del arca de Dios. Estaban convencidos de que ella era la causante de todas las calamidades, de modo que enviaron el arca a la ciudad de Gat. Pero ni bien llegó el arca a Gat, se declaró allí la misma extraña epidemia. Cada vez más personas se enfermaban y morían, de modo que los de Gat decidieron enviarla a su vez a Ecrón. Lo mismo ocurrió en Ecrón. Después de 7 meses en esto se repitió, los filisteos se dieron por vencidos. Por todas partes, la gente les pedía a sus líderes: «Devuélvanle a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a los nuestros». Por fin, los 5 príncipes que gobernaban a los filisteos decidieron actuar. Llamaron a los sacerdotes de Dagón y les preguntaron qué debían hacer. Estos aconsejaron que se colocara el arca sobre un carro nuevo, tirado por 2 vacas, y que se la enviara por el camino que iba a la ciudad de Bet-Semes, en la tierra de Israel. Si las vacas dejaban atrás a sus terneros y seguían el camino hasta llegar a Bet-Semes, los filisteos debían considerar eso como una señal de que habían procedido bien, y de que todas las calamidades que habían sufrido provenían de haber tenido el arca. Se reunió mucha gente para verla partir, pero nadie lamentó que se fuera. ¿Qué habrán pensado cuando comprobaron que las 2 vacas tomaban por el camino real? Mugiendo, siguieron esa ruta sin desviarse por ningún lado. Los que manifestaron mayor interés en el asunto fueron los príncipes de los filisteos, que siguieron el carro para ver lo que ocurría, y casi no podían creerlo, al ver que las vacas tiraban del carro, llevándolo cuesta arriba hasta entrar en la tierra de Israel. Se deben haber dicho: «¡Cuán maravilloso es el poder del Dios del cielo!». Nos vemos en la siguiente historia. Dios te bendiga.